Buenas noches, familia, y bienvenido a tu servicio de este miércoles en línea. Estamos muy contentos y agradecidos con Dios por esta oportunidad de poder seguirnos conectando con ustedes por medio de estas plataformas para escuchar un mensaje de la palabra de Dios. Así que te invitamos a que abras tu corazón y estés muy expectante, porque el deseo de Dios es bendecir. Hola, Dios te bendiga. Bienvenido a nuestro servicio entre semana una vez más. Te quiero invitar a que ahí junto a tu familia, donde quiera que te encuentres, unas tu adoración a nuestra adoración, tu alabanza a nuestra alabanza, y juntos podamos tocar el corazón de Dios. Amén. Levanta tus manos ahí en tu lugar. Ese es tu tiempo, tú y Dios. Señor, te amamos, te honramos, Dios. Recibe gloria, Señor. Recibe honra, precioso Dios. Hacemos un ambiente para ti, Señor, un ambiente para que tú te puedas mover en nuestra vida. Mientras te adoramos, que podamos sentir tu abrazo, que podamos sentir tu cercanía, que podamos sentir
Hemos llegado una vez más a ese momento de alabar al Señor con nuestras finanzas. Puedes dar a través de PayPal o también puedes dar llamando al teléfono con tus tarjetas. Ahí tienes la información en tu pantalla. ¿Has escuchado la frase que dice, primero es lo primero? Y en inglés dice, first things first. Pues eso nos da a entender que nosotros sabemos poner prioridades. Ponemos cierta importancia a algunas cosas más que a otras. Y en 2 de Corintios dice, cada uno debe dar como propuso en su corazón. ¿Recuerdas? No por obligación. Me fascina como dice la nueva versión. Dice, no des por mala gana. Dice, Dios ama al dador alegre. Y conocemos esa parte, ¿verdad? Estamos familiarizados con esa parte que Dios ama al dador alegre. Pero aquí hay algo clave. Cada uno debe dar como propuso en su corazón. O sea, hay una determinación de qué tan importante te es esto y tú te propones a darlo o hacerlo. Y yo meditaba en esto y yo recordaba los primeros años de ser cristiana. Yo daba $1 cada vez que se recogía la ofrenda, $1. Y cada vez que se recogía otra ofrenda, $1, o sea, 20 pesos por ahí. Y la razón que daba $1 es que nunca me proponía a dar más. Quizá no se nos enseñaba bastante, pero nunca me proponía dar más. Y eso es clave, porque si tú no te propones a dar al Señor, a ponerlo primero, a decir, tengo que dar esta ofrenda o tengo que dar el diezmo, no lo vas a hacer. Se te va a pasar y se te va a olvidar. Pero es muy clave el verso anterior a este, que dice, el que da escasamente, escasamente cosechará. Y el que da generosamente, generosamente cosechará. Entonces hay un beneficio cuando tú te propones y tienes prioridad de dar al Señor y entiendes, por eso yo doy, porque Él es Dios. Y no lo das de mala gana, lo das de todo corazón, ¿sabes? Estás dando generosamente. Yo te animo, recuerda, propone en tu corazón, haz una meta, ¿verdad? Lo primero es primero, pon al reino de Dios primero, pon a Dios primero, pon tus ofrendas primero, propon en tu corazón dar al Señor. Padre, en este momento, gracias te damos por esta oportunidad que tenemos de dar a tu reino. Gracias porque te ponemos primero y damos a ti, Señor. Gracias, y tú bendices toda persona que va con generosidad. Gracias, mi Dios, porque tenemos esta oportunidad de dar a tu reino en el nombre poderoso de Jesús. Ahora prepárate porque vas a escuchar una palabra del cielo para tu vida. Hola, Dios te bendiga. Qué bendición nuevamente conectar a través de esta transmisión en línea. Es una bendición poder enseñar la palabra de Dios a través de esta plataforma y cada miércoles y cada domingo poder congregarnos como iglesia en nuestras transmisiones en línea. En los últimos días, esta última semana, 2 semanas, hemos sufrido pérdidas en el pueblo de Dios, en las ciudades donde pastoreamos. Sufrido pérdidas de amigos, de conocidos que han sucumbido ante el ataque del COVID-19. Y ha sido un golpe fuerte, ¿verdad?, para la gente cercana a estas personas. Y es muy fácil en tiempos como este cuestionar a Dios, cuestionar la Biblia, porque nuestras emociones, nuestros sentimientos están siendo golpeados. Cuando la gente no tiene una relación fuerte con Dios, la gente busca a quién culpar, y el primero que la gente culpa es a Dios. Una de las cosas más atacadas para el cristiano es, si te descuidas, es tu fe. Tu fe va a ser afectada, tu fe va a ser golpeada. Nuestra fe en Dios, nuestra fe en la palabra de Dios, nuestra fe en las promesas de Dios, a causa de las cosas negativas que están ocurriendo.
si Dios es tan bueno, viene el cuestionamiento. Si Dios es tan bueno, ¿por qué ocurrió esto? Si Dios es tan poderoso, ¿por qué está ocurriendo esto? Si Dios sana, ¿por qué no sanó esta persona o aquella persona? Si el Salmo 91 es verdad, ¿por qué ocurrió esto con aquella persona, etcétera? Y así estas tragedias y estas pérdidas y estas dificultades golpean la fe del cristiano, golpean nuestra fe. Y consideré yo muy prudente y muy exacto enseñar acerca de la fe en este día, enseñar acerca de la fe en el contexto de que tenemos que defender nuestra fe en tiempos como este. Nosotros los cristianos somos llamados a defender la fe que se nos confió. Escuchen, voy a repetirlo, somos llamados por Dios a defender la fe que se nos confió. A través de la historia, no somos los únicos cristianos o personas que hemos pasado por tiempos difíciles. Bisabuelos y tatarabuelos, generaciones atrás, pasaron por situaciones muy, muy difíciles, peor que la que estamos pasando. Cristianos de tiempos atrás, años atrás, siglos atrás, han tenido que defender su fe a través de las generaciones, en diferentes ataques que ocurrieron a su fe en su tiempo, y ahora nos toca a nosotros. ¿Cómo defendemos la fe que se nos confió? Primeramente, tienes que fortalecer tu fe. Tenemos que fortalecer nuestra fe si vamos a defender nuestra fe. Y después, tenemos que defender esa fe cuando gente trata de descreditar la palabra de Dios, porque al tratar de descreditar o al descreditar la palabra de Dios, están descreditando a nuestro Dios. Y la gente lo hace porque sufrieron un ataque y sus emociones, de verdad, están afectadas. Y voy a compartir en esta tarde algunas cosas básicas de la fe. Para algunos van a ser muy básicos, para otros va a ser algo un tanto revelatorio, un tanto nuevo, pero para otros será un fortalecimiento de su fe, y eso es mi objetivo, que tu fe sea fortalecida y que tu fe sea agitada, y que recuerdes que somos llamados a defender nuestra fe, no dejar que se debilite, porque si tu fe se debilita y llega otro ataque, vas a ser tentado, ¿verdad?, a cuestionar la fe, a cuestionar aquello que tú creías y que tú dabas todo por las promesas de Dios. En Judas capítulo 1, verso 3, la nueva traducción viviente, NTV, dice así, Judas 1:3: Queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta que debo escribirles sobre otro tema, para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Mire cómo lo dice esta versión. Les escribo para rogarles que defiendan la fe que Dios les ha confiado a su pueblo santo. Se nos ha confiado la fe bíblica, Dios nos las ha confiado. Dios nos las confió de acuerdo a Judas 1:3. Y se nos ruega que la defendamos. Si se les ruego que la defiendan, que defiendan la fe que se les ha confiado. ¿Por qué se nos ruega que lo defendamos? Porque la fe es de lo más valioso para el cristiano. El apóstol Pedro dijo que nuestra fe es más valiosa que el oro. Más valiosa que el oro. La fe es la habilidad de creer las promesas de Dios. Cuando la persona nace de nuevo, dice Romanos, que recibe una medida de fe. Cuando tú aceptaste a Cristo en tu corazón, tú recibiste una medida de fe con la cual aceptaste a Cristo en tu corazón, y allí inició tu relación con Dios. Necesitas fe para vivir una vida nueva en Cristo, una vida que honra a Dios. Y esa fe en ti es la fe que te va a dar la victoria en toda tu vida cristiana, viviendo en este mundo. Fe es la victoria que vence al mundo, dice la Biblia. Así que fe verdadera, estoy hablando de tu fe, tu habilidad de creer a Dios. Fe verdadera se basa
o tiene su fundamento en la palabra de Dios, porque la fe, la verdadera fe, tiene que tener un fundamento sólido. Tú no puedes tener fe, o no se puede tener fe si no tienes un fundamento sólido, y ese fundamento es la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia es el fundamento más fuerte que pueda haber, que pueda existir. Pero al igual que habiendo una fe verdadera, hay una fe falsificada. O sea, otra fe que no es verdadera. Esta fe que es falsificada normalmente es un sentimiento de ojalá ocurra. Es un sentimiento vestido de fe real. Porque hasta aún recitan o confiesan versos y promesas de la palabra de Dios. Pero hay duda y hay palabras negativas. Entonces eso no es congruente. La fe falsificada es como un deseo nada más. Y cuando hay duda y hay palabras negativas y hay confesión de la palabra de Dios o las promesas de Dios, no va a haber resultados. Porque es una fe contaminada, es una fe falsificada. En Lucas capítulo 18, verso 8, nuevamente la Nueva Traducción Viviente dice así: les digo, Él pronto les hará justicia. Este es Jesucristo hablando. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Mire la pregunta que les hizo Jesucristo. Cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Este verso me dice que llegará el momento cuando la fe de muchos estará tan débil, que la fe será muy escasa. La fe, que es mucho más valiosa que el oro, estará escasa en la tierra. Y de hecho lo vemos ahora, en este tiempo, y la fe de muchos está siendo afectada o está debilitándose. La única gente que tendrá fe será la iglesia que le creyó a Dios y le continuó creyendo a Dios. Es la iglesia que le creyó a Dios más que a las circunstancias. La única gente que tendrá fe es la iglesia que le creyó más a Dios que a sus emociones, le creyó más a Dios que a sus síntomas. Esa es la gente que tendrá fe. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 7 al 8, la versión Reina Valera 2015 dice así: porque ya está obrando el misterio de la iniquidad. Solamente espera que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. El misterio de la iniquidad está operando, pero espera que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Aunque está operando, hay algo que está deteniendo a la iniquidad en este mundo. Dice el verso 8: y entonces será manifestado aquel inicuo, cuando sea quitado el que detiene al ministerio de la iniquidad. Será manifestado aquel inicuo, verso 8, a quien el Señor Jesús matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Este verso me dice que lo que la iglesia está haciendo ahora en la tierra, la iglesia está deteniendo la iniquidad, está resistiendo la iniquidad. La sociedad de ahora en que vivimos no simpatiza con nuestra fe. La cultura es antife, anticristo, antidios. No es tan popular lo que creemos. Nosotros creemos que Dios es bueno. Nosotros creemos que Dios sana. Creemos que Dios prospera. Creemos que Dios provee. Creemos que Dios demanda santidad para mantener una relación con Él. Y cuando nosotros publicamos o predicamos algo parecido, lo que creemos, la gente reacciona. La gente de esta sociedad que no tiene una relación con Dios reacciona o publica cosas burlescas, bastante burlescas o poco amables, groseras, porque la gente no simpatiza con nuestra fe, porque el ministerio de la iniquidad está operando, pero la iglesia lo está deteniendo y lo está resistiendo. El espíritu de iniquidad está operando en este mundo. Y si tú escuchas demasiado lo que dicen los medios o lo que dice la gente que no sirve a Dios, te vas a llenar de dudas y de temor y vas a debilitar tu fe. Un cristiano con fe débil no podrá defender, no podrá luchar por la fe que Dios nos confió.
Recuerda, somos llamados a contender por nuestra fe. Así que en este tiempo donde la fe está siendo cuestionada, está siendo dudada, está queriendo ser descreditada, tratan de descreditarla, necesitas regresar a la palabra de Dios. Hermano que me estás viendo, necesitas regresar a la palabra de Dios. Necesitas escuchar la palabra de Dios, lo que estás haciendo ahorita. Necesitas tomar notas, lo que muchos no están haciendo ahorita, porque es importante que la palabra de Dios sea prioridad en tu vida y la tengas en tu mente y en tu corazón. Regresa a la palabra de Dios, lee y estudia la palabra de Dios, porque fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Créele a Dios por revelación de su palabra, porque revelación de la palabra de Dios son claves que Dios te da, son llaves que Dios te da para obtener promesas de Dios. Si tú lees la Biblia de una manera casual, como leer un libro aburrido, no obtendrás revelación. Cuando lees la Biblia para que te dé sueño, tú no vas a obtener revelación. Y no verás adentro de lo que está escrito. No vas a poder ver detrás de las letras la revelación de la palabra de Dios. Solo verás lo que todos ven, letras o una historia. Pero tienes que creerle a Dios por revelación cuando lees su palabra. Cuando tienes fe y lees la palabra de Dios con fe y le crees a Dios por revelación, vas a poder ver la victoria. Fe ve la victoria prometida en la Biblia, y fe va por ella. Fe ve la victoria y va por ella. Fe ve la victoria y va por ella. Leer casual la Biblia solo ve una historia y bostecea. Pero cuando tienes fe, vas a ver la victoria prometida en la Biblia y vas a ir por ella, vas a creerla y vas a arrancar desde allí, creerle a Dios y accionar para obtener esa victoria. Fe ve la victoria y la persigue hasta obtenerla. Somos llamados a vivir por fe. Somos llamados, número uno, a defender la fe que nos fue confiada. Número dos, somos llamados a vivir por fe. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Hebreos 10:38 y Romanos 1:17 dice que el justo por la fe vivirá. Vivir por fe no es practicar la fe de vez en cuando. Vivir por fe es que nuestra fe en Dios esté operando en todas las áreas de nuestra vida. Que la fe esté activa, involucrada en cualquier cosa que haces. Siempre estás creyéndole a Dios por algo. Eso es vivir por fe. Siempre estás creyéndole a Dios por algo. Siempre estás en expectación de la manifestación de aquello que le has creído a Dios. Eso es vivir por fe. El vivir por fe es emocionante. El vivir por fe es emocionante. Sí, es desafiante, pero es emocionante. Y número 3, tu fe tiene que crecer. Tu fe tiene que crecer. Porque la fe crece. En 2 de Tesalonicenses 1:3, Reina Valera 2015, 2 de Tesalonicenses 1:3, dice así: siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es digno, por cuanto su fe va creciendo. La fe crece. La fe crece. La fe crece dependiendo de ti. La fe no crece sola. La fe crece dependiendo de ti. Y tu fe no debe ser del tamaño del grano de mostaza para siempre. Si nos bendice ese canto que cantamos o que cantábamos, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Pero la fe no debe permanecer para siempre de ese tamaño, porque la fe crece. Dios nunca quiso que te quedaras en el mismo nivel de fe. Si tienes una fe pequeñita, no podrás contender por tu fe, no podrás defender la fe que se te confió. En Marcos 4:40, Reina Valera contemporánea, dice que Jesús le dijo a sus discípulos: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Mire, allí ese verso nos dice que los discípulos en ese momento tenían cero fe. Cero fe. ¿Cómo es que no tienen fe? ¿Qué ocurrió? El diablo les había robado la fe. Es lo que el diablo quiere robarte. El diablo quiere robarte tu fe. El diablo quiere robar tu gozo, quiere robar tu fe.
Mateo 14:31, Reina Valera contemporánea, dice: al momento Jesús extendió la mano y mientras lo sostenía le dijo, eso ocurrió cuando Pedro se hundió, caminó sobre el mar pero se hundió, y dice la Biblia que Jesucristo lo sostuvo por la mano y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Así que poca fe no es de lo más, de lo mejor que podemos, ¿verdad?, perseguir. Poca fe te garantiza hundirte y salir regañado. Así que asegúrate que tu fe crezca. Poca fe no es algo de que jactarse. Tenemos que creerle a Dios por más fe, porque nuestra fe crezca. Mateo 8:10, Biblia de las Américas, dice esto: al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: en verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Y estaba hablando del centurión. Los que leen la Biblia se recuerdan de esa historia. El centurión le dijo a Jesucristo: no tienes que venir, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Di la palabra y recibiremos la sanidad o el milagro a larga distancia. Si dices la palabra, fe grande recibe sanidad a larga distancia. No tienes que estar allí, no tiene que estar ahí el predicador orando. Si tan solamente el pueblo ora y ora con fe, tú puedes recibir fe. Tú puedes recibir sanidad o el milagro cuando tu fe es grande. Romanos 4:20 dice la Biblia que Abraham se fortaleció en fe. O sea, tenía fe fuerte, se fortaleció en fe fuerte, estando plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer aquello que había prometido. Así que fe grande como la del centurión y fe fuerte como la de Abraham obtienen resultados. Poca fe como la de Pedro garantiza hundirte y salir regañado. Tener cero fe te garantiza que vas a tener en temor y vivir en temor. Tu fe puede crecer, tu fe tiene que crecer. La fe grande y la fe fuerte obtienen resultados. Es lo que dice la Biblia. La fe grande y la fe fuerte obtiene sanidad a larga distancia. La fe grande y la fe fuerte activa la unción del Todopoderoso, cambiando lo imposible a posible. La fe falsificada, la fe falsa, habla de esta manera: y ojalá sí, ojalá Dios me sane o Dios lo sane, ojalá Dios lo prospere, ojalá Dios lo cuide, ojalá así sea. Fe falsificada aún confiesan las promesas, pero no accionan. La fe falsificada creen porque tiene sentido. La fe real creen porque la Biblia dice, aún cuando no tiene sentido y todas las circunstancias te están diciendo lo contrario. Fe real le cree a Dios. Cuando uno empieza a razonar las cosas a causa de lo que está ocurriendo, de las cosas difíciles que estamos experimentando en este tiempo, y empiezas a razonar, el diablo usará tu razonamiento para golpear tu fe. Y vas a querer razonar: pero si Dios sana, ¿por qué ocurrió esto? Tenemos que creer exactamente como dice la Biblia. Exactamente como dice la Biblia. No como ocurre la situación en veces. Yo no creo que Dios sana porque aquel o esta persona sanó. Yo creo que Dios sana porque la Biblia dice. Eso es todo. Eso es todo. Y eso es lo que Dios quiere que creamos. La fe real, la fe en la palabra, que tiene su fundamento en las promesas de Dios y en la palabra de Dios, te va a dar resultados. Fe es no aceptar las oraciones sin contestar. No aceptes que las oraciones queden sin ser contestadas. Porque si oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, dice la Biblia, sabemos que Él nos escucha. Y si Él nos escucha, tenemos las peticiones que le hemos hecho. Entonces no aceptes las oraciones no contestadas. Empiezo a cerrar con una historia en Hechos capítulo 12, versos 5 al 6. Dice así, Hechos 12, 5 al 6, dice: así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él.
Y esa noche, cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Mire este verso. Pedro dice que estaba durmiendo entre 2 soldados en la cárcel. Y la iglesia hacía oración ferviente por él. Cuando lees los versos anteriores, vas a saber que Pedro lo iban a ejecutar, lo iban a matar al día siguiente. La próxima mañana, en unas horas adelante, a Pedro lo iban a matar. Ya estaba su sentencia. Pedro había sido arrestado, iba a morir. La silla eléctrica ya estaba lista para recibirlo la próxima mañana. Y Pedro aún así estaba durmiendo en la cárcel. ¿Cómo puedes dormir cuando vas a ser ejecutado la próxima mañana? Lo que te confirma que estás en fe es que puedes dormir porque le confías a Dios. Yo estoy seguro que Pedro esa noche antes de acostarse fue a lavarse los dientes y a lavarse la cara, y se miró al espejo y se miró unas 2 que 3 canas y pensó: todavía estoy joven. Jesucristo me dio una palabra y él dijo que cuando fuere viejo, ¿recuerdas en Juan? Jesucristo le dijo a Pedro: cuando seas viejo, alguien te va a guiar, alguien te va a ceñir. Y Pedro recordaba esa palabra y Pedro pensó: no estoy viejo todavía, quiere decir que todavía me quedan días, así que voy a dormir, voy a confiar en la palabra de Dios. Lo que te confirma que estás en fe es de que puedes dormir. Si no puedes descansar o dormir a causa de problemas o a causa de situaciones, no estás operando en fe. Un ángel, perdón, del Señor lo libera a Pedro, sale de la cárcel, lo lleva hasta afuera, y dice la Biblia que Pedro se va y llega a la casa donde se juntaba la iglesia a orar. Llega Pedro y toca la puerta. La iglesia estaba orando adentro, un grupo de hermanos estaba orando adentro, y había una joven llamada Rode, y sale porque escucha que estaban tocando la puerta y se asoma y es Pedro. Se emociona esta joven, cierra la puerta y va y les dice: es Pedro el que está tocando. La gente que había orado toda la noche no creía que era Pedro y le dijeron: ya, ¿sabes qué? Cállate, mejor cállate, Pedro está en la cárcel, Pedro lo van a matar, hay que seguir orando por él. Esta gente estaba orando no esperando resultados. Eso no es fe. Orar sin esperar resultados no es fe. Yo no quiero a nadie orando por mí nunca que no estén esperando los resultados por lo que están orando. Fe obtiene resultados. Cuando estás en fe, Dios está comprometido a su palabra. Cuando estás en fe, Dios está comprometido a su palabra y no se nos negará la respuesta prometida a su palabra, porque Él ya lo prometió. Fe trae a Dios a la escena. Fe trae a Dios a la situación. Escucha, Pedro fue liberado de la muerte con fe. Fe es creerle a Dios y pelear y contender con esa fe. No orar dudando, no orar diciendo si es la voluntad de Dios. Eso es dudar de que Dios cumplirá su promesa. Tú estás diciendo: no sé si Dios quiere sanarme o sanarlo. Cuando oras diciendo si es la voluntad de Dios, eso es orar dudando de que Dios va a hacer aquello por lo que estás orando. Y la Biblia dice que si oras dudando, ni creas que recibirás algo del Señor. Pero pastor, entienda, ¿por qué le pasó esto a aquella persona? ¿Por qué falleció esta otra persona? Deja de buscar a quien culpar. Yo no tengo respuestas para muchas preguntas. Lo único que yo sé es lo que la Biblia dice. Y lo único que yo creo es lo que la Biblia dice. Y es lo que yo te aconsejo que creas. Y es lo que la Biblia requiere, es lo que Dios requiere que creamos. Lo que la Biblia dice. Un leproso de Marcos 1 le dijo a Jesús: si quieres, puedes sanarme. Si quieres, puedes sanarme. Lo que le estaba diciendo el leproso a Jesús es: yo sé que puedes, pero no sé si quieres. Y Jesús le dijo: claro que quiero. Claro que quiero.
Lo primero que ocurre cuando estás en fe, dejas de culpar a la gente. Si no está funcionando tu oración o tu fe, necesitas examinarte tú. ¿Qué estoy haciendo mal o qué no estoy haciendo? Porque la Biblia dice y no está ocurriendo, entonces examínate tú. Pero si culpas a otros, si culpas al pastor, a los pastores, por tus oraciones no contestadas, nunca te vas a corregir a ti mismo. Pero si tienes fe, fe bíblica, nada de lo que el diablo te lance te detendrá de cumplir el propósito de Dios en tu vida. Nada. Nada de lo que el diablo te lance te detendrá de cumplir tu llamado. El diablo solo te teme si tú eres una persona de fe. Así que dejemos las excusas. Si tienes fe, la promesa va a ocurrir. Recuerda, la Biblia es verdad. Estoy aquí para recordarte y para agitar tu fe, para sacudir tu fe. La palabra de Dios es verdad. Sea Dios verdad y todo hombre mentiroso, dice Romanos 3:4. Si todos los hombres en el mundo dijeran, esto no funciona, Dios mintió porque esta persona murió, esta persona no fue sanada. Si todos los hombres dijeran eso, la Biblia dice, Dios es verdad, los mentirosos son los hombres. Cerraré con lo siguiente. La Biblia es más real que tu circunstancia. La Biblia es más real que por lo que estamos pasando, porque lo que estamos pasando va a cambiar. La Biblia nunca cambia. Dios sana y Dios libera y Dios provee y Dios prospera y Dios bendice. Al que cree todo le es posible, dice la Biblia. Todo. Así que síguele creyendo a Dios. Permanece en fe y verás la manifestación de sus promesas. Permíteme orar por ti. Señor, yo oro por cada persona que está viendo esta transmisión. Yo oro, Señor, que si su fe ha sido golpeada y sus emociones están siendo, Señor, afectadas y sacudidas, Señor, a causa de las situaciones difíciles que han pasado, yo oro, Señor, por ellos, que tú traigas paz, que tú traigas sanidad, Señor, para que ellos no duden de tu palabra y que ellos no sigan cuestionándote, porque ellos te han creído, Señor, simplemente que la situación les ha afectado, Dios. Yo oro que tú sanes nuestros corazones, que tu iglesia sea consolada, sea sanada, Dios. Que se levante ese espíritu de fe y de valentía que se levantó en la iglesia en las generaciones atrás, cuando ellos pasaron por tribulaciones, por pandemias, por dificultades también en sus tiempos. Yo oro que la iglesia de hoy se levante fuerte, Señor, que defendamos la fe que nos fue confiada. Te creemos, Dios, porque creerte es una opción y hoy optamos por creerte. Te creemos, Dios, y hoy decidimos creerte y hoy decidimos defender aquella fe que nos fue confiada en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Dios te bendiga. Gracias por conectarte, gracias por escuchar la palabra de Dios. Te amamos bastante. Nos vemos la próxima semana. Bueno, iglesia, y así es como terminamos este servicio de este miércoles. Creemos que la palabra que se habló el día de hoy cayó en buena tierra y dará fruto. Te recordamos también lo importante que eres para tu iglesia. Esta es tu iglesia, así que mantente conectado con nosotros por medio de estas plataformas para que puedas seguir creciendo y afirmándote en tu fe. Recuerda que nos vemos este domingo para nuestro servicio en línea. Gracias por vernos en esta misión. Nos vemos en la próxima.